El Canal del Pueblo. Podés hacer tu consulta jurídica al teléfono del canal 428-5652. Hola, buen día, bienvenido a esta columna por los derechos de los ciudadanos, por Canal 7, el Canal del Pueblo y también por la 100.1 en la ciudad de Salta. Recientemente, en estos días, el gobierno nacional del presidente Macri ha tomado una decisión que nos parece equivocada, que es aplicar un decreto que en su momento había dictado el presidente Menem en la década del 90, por el cual se establecía determinados requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad que otorga el gobierno nacional. Eran requisitos bastante restrictivos para acceder a estas prestaciones, por ejemplo, el no tener un automóvil o no superar el monto de 3 salarios mínimos que actualmente está en 22.000 pesos, o que el cónyuge o el tutor no tenga una pensión o una jubilación. Y estos requisitos restrictivos posteriormente no fueron aplicados. Pero este gobierno nacional comenzó a aplicarlos a partir del mes de junio, lo que ha implicado que haya quitas. Cuando hablo de quitas, digamos que se le ha quitado a muchos pensionados por discapacidad, en muchos casos con discapacidades graves, como ser parálisis, síndrome de Down, etc. Y el gobierno nacional le quitó la pensión por discapacidad justamente por tener algunos otros requisitos. Es decir, o porque tuviese un automóvil, que a veces es necesario para un discapacitado para moverse, o en el caso de un familiar, digamos el padre, el tutor, que supera 3 salarios mínimos vital y móvil, que está hablando de 22.000 pesos aproximadamente, como si realmente fuera una cifra millonaria el tener 22.000 pesos. Es decir, que prácticamente hoy en día es poco monto, justamente para atender a un discapacitado. Y ese suplemento que tenía de esa pensión por discapacidad no contributiva, le contribuía a mantener a esta persona en discapacidad. Y es entendemos, un decreto totalmente ilegal, inconstitucional, y también, por supuesto, es su aplicación actualmente por el gobierno nacional, aparte de ser algo totalmente inhumano y despiadado con respecto a otros seres humanos en situaciones de dificultad. ¿Por qué? Porque hay normas internacionales justamente que protegen el derecho a la salud, que están precisamente incorporadas a la Constitución Nacional a través de los tratados internacionales, que lo incorporó a través de la reforma del año 1994, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora también todos los tratados internacionales que había firmado Argentina y que pasan a tener el mismo valor que la Constitución Nacional. Y por consiguiente, normas inferiores, como ser un decreto o su aplicación, deben respetar justamente estos tratados internacionales. Y ese derecho a la salud, por ejemplo, está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también en el Pacto de San José de Costa Rica, en el Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que son normas obligatorias para nuestro país. Aparte también que se entiende que el derecho a la salud y el derecho a la vida están incluidos en el artículo 33 de la Constitución Nacional, en tanto y cuanto, si bien no están enumerados, pero sí son derechos implícitos, es decir, sin los cuales no podremos ejercer los demás derechos. Y tampoco podríamos tener el derecho a la vida. Si no tenemos derecho a la salud, no podemos tener derecho a la vida y los demás derechos. Entonces es un derecho que está de alguna forma reconocido implícitamente por nuestra Constitución y están los tratados internacionales. Y también tenemos tratados ya internacionales
en materia de discapacidad, como el último que se ha aprobado en nuestro Congreso, que se refiere justamente a la protección de las personas con discapacidad, pero aparte de eso también hay legislación como las leyes 22.341 o la ley 24.901, que son leyes que protegen a las personas con discapacidad. Y específicamente en cuanto a la ley 24.901, esta ley lo que prevé y obliga a las obras sociales a hacer prestaciones de distinto tipo para que la persona en discapacidad pueda incluirse plenamente en la sociedad. Y prevé un artículo específico, que es el artículo 15, que el Estado y las obras sociales, por consiguiente, están obligados a través de equipos interdisciplinarios, es decir, distintas profesiones, a apoyar esta, digamos, readquisición o en el caso, digamos, adquisición cuando no lo tuvieran, de aptitudes, de intereses, para que la salud psicofísica de las personas con discapacidad sean plenas y se puedan incorporar a la sociedad. Es decir, prevé claramente la obligación de las obras sociales y también del Estado de prestar la rehabilitación correspondiente, cualquiera sea el estado de esa persona, a la sociedad. Y justamente ahora, cuando este gobierno nacional implementa esta medida de quitarles la pensión por discapacidad a miles de personas, por causas realmente que entendemos que no son valederas, está violando justamente todas estas normas que hemos mencionado, tratados internacionales, Constitución Nacional, las leyes que 24.901, la ley 22.341, esos son ilegales. Y desde acá tenemos la obligación de exhortar al gobierno nacional del presidente Macri a retroceder con esta medida. Podemos entender que haya ciertos casos en los cuales haya habido posiblemente violación de las normas legales, se le haya dado a alguien que no correspondía, puede ser, pero esto no habilita a aplicar una norma general en la cual se le quite la pensión a muchas personas sin las causas realmente justificadas, es decir, de forma arbitraria, porque realmente el tener un auto, un discapacitado que es necesario para movilizarse, no lo convierte en millonario. Tampoco el hecho de que tener familiares, el tutor, que cobre más de tres pensiones, de tres salarios mínimos vital y móvil, porque realmente no es una gran suma como para justamente quitar una pensión por discapacidad, que es un suplemento para este ser humano que necesita justamente rehabilitarse y necesita la atención tanto médica y también desde el punto de vista económico, que son realmente especiales, ¿no? Así que desde acá nos sumamos al pedido que se hace en todo el país de que se reintegre estas pensiones por discapacidad a todos los discapacitados, pero aparte de eso también la preocupación que ya lo expresamos en otra columna con respecto al tema de las obras sociales, que las obras sociales también están comenzando a aplicar, caso PAMI y otras obras sociales, a tratar de limitar las prestaciones con respecto a las personas con discapacidades, y en muchos casos privándole de la posibilidad de tener un acompañante terapéutico o de internación domiciliaria, como por ejemplo el PAMI, que únicamente brinda la internación domiciliaria, que brinda la atención de una enfermera 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde, con un médico una vez por mes, que realmente no es una internación domiciliaria porque el afiliado que está enfermo, requiere cuidados más profundos, más cercanos que 1 hora o 2 horas por día, ¿no? Entonces son cosas que las obras sociales que incluso están comenzando a sacarse a todas estas personas por discapacidad y realizando prestaciones menores, también consideran esta situación de que hay leyes que hay que respetar, leyes de discapacidad, tratados internacionales, es decir, que las normas legales están para respetarse. Y aparte también por una cuestión de humanidad y de apoyo a otros ciudadanos que también están en dificultad. Así que esperemos que el presidente Macri, a través del Ministerio de Desarrollo Social, revea este tipo de medidas
que sean solamente puntuales y que no sean algo generalizado, porque realmente los discapacitados están necesitando de ese apoyo económico por parte del Estado, que son las pensiones por discapacidad. Y en lo legal, a quienes estén afectados, como abogados, recomendarles iniciar las acciones de amparo correspondiente, porque corresponde realmente, ante esta privación de un derecho, la posibilidad inmediata de hacer una acción de amparo para que estas pensiones por discapacidad sean reintegradas inmediatamente, por lo menos por la justicia, ¿no? Porque se están privando de derechos, como había mencionado, tanto legales como constitucionales o como de convenciones internacionales. Hay una acción de amparo colectiva, pero si es muy urgente, también lo pueden plantear individualmente cada afiliado o cada discapacitado o su representante que ven que se está produciendo esta situación de privación de derechos a la discapacidad. Bueno, con esto finalizamos nuestra columna de hoy, no sin antes mencionarles que pueden recurrir al Facebook de Eduardo A. López, para consulta jurídica, al amigo de Capital, al amigo del Interior, y también, dado que el tiempo a veces en televisión es un poco tirano, pero sí con el Facebook tengo la posibilidad de comunicarnos y también de evacuar muchas consultas que a veces los ciudadanos de la provincia de Salta no hacen. Desde ya muchas gracias, y con esto nos despedimos de esta columna por los derechos de los ciudadanos, y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Ahora, el doctor Eduardo López, con su columna por los derechos de los ciudadanos, por Canal 7, el canal del pueblo.